Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo, noticias del corazón y sobre todo, mucha diversión. Espero que estéis teniendo un día fantástico, ya sea soleado o lluvioso, porque hoy vamos a calentarlo aún más con una notición que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que como habréis podido adivinar por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, habéis leído bien. Boda secreta. Año nuevo. Y un nombre que os va a dejar completamente impactados. Agarraos fuerte porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Antes de que entremos en detalles jugosísimos, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre os traemos la información más fresca y directa. Y por supuesto, dejadnos un like bien grande para apoyar el canal y que sigamos trayendo contenido que os encante. Bien, ahora que ya estamos listos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y por supuesto, mucha especulación. Porque seamos sinceros, Can Yaman es un hombre que genera pasión, tanto delante como detrás de las cámaras. La noticia saltó como la pólvora hace apenas unos días. De repente las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos borrosas y comentarios en clave sobre una posible ceremonia secreta en la que nuestro querido Can habría dado el sí quiero. Al principio muchos pensamos que se trataba de una fake news más, de esas que circulan a la velocidad de la luz en Internet. Pero cuanto más investigábamos, más piezas del puzzle parecían encajar. ¿De dónde viene toda esta información? Pues bien, las primeras pistas las encontramos en algunos perfiles de Instagram dedicados al actor. Fans muy atentos notaron que Can Yaman había estado bastante inactivo en redes sociales durante las últimas semanas de diciembre, justo coincidiendo con las fiestas navideñas y el Año Nuevo. Algo inusual, teniendo en cuenta lo activo que suele ser compartiendo momentos de su vida con sus seguidores. Esta inactividad despertó las primeras sospechas. ¿Dónde estaba Can Yaman? ¿Qué estaba haciendo? Las teorías empezaron a surgir. Algunos decían que se había tomado unas merecidas vacaciones, otros que estaba preparando un nuevo proyecto en secreto, y los más osados, que algo importante estaba a punto de suceder en su vida personal. Y no olvidemos, claro está, que las fechas navideñas son propensas a este tipo de rumores. La magia de la Navidad, el espíritu romántico del Año Nuevo, todo conjura una atmósfera ideal para soñar con campanas de boda. Y vaya si sucedió. Poco después comenzaron a filtrarse fotografías de Can Yaman en lo que parecía ser una celebración íntima. En las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, se podía distinguir al actor vestido con un elegante traje oscuro y acompañado de una mujer cuyo rostro no se podía ver con claridad. Imagínense la histeria colectiva. La gente ampliando las fotos hasta la extenuación, intentando adivinar un rasgo, una sombra, algo que permitiera identificar a la misteriosa acompañante. Estas imágenes, aunque no eran concluyentes, fueron suficientes para encender la mecha. Los rumores se dispararon y la prensa del corazón, tanto en Turquía como en Europa, comenzó a hacerse eco de la noticia. Todos se preguntaban lo mismo: ¿se ha casado Can Yaman en secreto? ¿Quién es la misteriosa mujer que aparece en las fotografías? ¿Estaremos presenciando el inicio de una nueva era en la vida del galán turco? La respuesta a esta última pregunta es, sin duda, lo más sorprendente de toda esta historia. Porque agárrense bien, el nombre que ha comenzado a sonar con fuerza como la posible esposa de Can Yaman es, redoble de tambores, Francesca Chillemi. ¡Boom! Sí, habéis oído bien. Francesca Chillemi, la actriz italiana que protagonizó junto a Can Yaman la exitosa serie Viola come il mare. Una serie que, por cierto, cosechó un gran éxito de audiencia y en la que la química entre los dos protagonistas era palpable en cada escena. ¿Recordáis esas miradas intensas, esos roces accidentales que hacían suspirar a la audiencia? Pues parece que la chispa saltó fuera de la pantalla. Desde que trabajaron juntos, Can Yaman y Francesca Chillemi han mantenido una relación muy cercana. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en encuentros más privados. Sin embargo, siempre han negado rotundamente cualquier relación sentimental, asegurando que solo les unía una gran amistad y compañerismo profesional. La clásica excusa. ¿Será verdad o estarán jugando al despiste para proteger su intimidad?
Pero ¿podría ser que esta amistad haya evolucionado hacia algo más? ¿Podría ser que Can Yaman y Francesca Chillemi hayan decidido dar un paso más en su relación y sellar su amor en una boda secreta? ¿Estaremos ante el nacimiento de una nueva power couple? Las revistas del corazón ya se frotan las manos. La verdad es que por el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Can Yaman ni Francesca Chillemi han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes también guardan silencio, alimentando aún más la especulación. El silencio es oro, dicen. Pero en este caso, el silencio alimenta el morbo y la curiosidad. Sin embargo, hay varios indicios que apuntan a que los rumores podrían ser ciertos. Además de las fotografías filtradas, hay algunos detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, varios amigos cercanos a Can Yaman y Francesca Chillemi han sido vistos en las mismas localizaciones durante las fechas en las que supuestamente se celebró la boda. Hablamos de un exclusivo resort en la Toscana italiana, conocido por su discreción y privacidad. Un lugar ideal para una boda secreta. También hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Francesca Chillemi son personas muy discretas con su vida privada. No les gusta exponerse demasiado a los medios y prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que hayan optado por celebrar su boda en secreto, lejos de la atención mediática. Un acto de rebeldía en un mundo donde todo se comparte en redes sociales. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no anunciar su boda a bombo y platillo como hacen otras celebrities? Pues bien, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, Can Yaman es un hombre muy supersticioso. Cree en el mal de ojo y prefiere mantener su felicidad alejada de las envidias. La superstición es algo muy arraigado en la cultura turca. En segundo lugar, tanto Can Yaman como Francesca Chillemi son conscientes de la expectación que genera su relación. Saben que cualquier noticia sobre ellos se convierte en un auténtico fenómeno viral. Por lo tanto, es comprensible que hayan querido proteger su intimidad y celebrar su boda en un ambiente tranquilo y familiar. La presión mediática puede ser asfixiante. Y en tercer lugar, no olvidemos que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida amorosa. A lo largo de su carrera, ha tenido varias relaciones sentimentales, pero siempre ha sido muy discreto al respecto. No le gusta airear sus intimidades y prefiere mantener su vida personal alejada de los medios. Un caballero de los pies a la cabeza. Además, analizando la trayectoria de Francesca Chillemi, observamos una línea similar de discreción. La actriz italiana, si bien es una figura pública, ha sabido mantener su vida personal al margen del escrutinio mediático, cultivando una imagen de profesionalismo y elegancia. Esta coincidencia en el manejo de la vida privada refuerza la hipótesis de que ambos podrían haber optado por una celebración íntima y alejada de los flashes. Así que por el momento solo podemos especular. No hay una confirmación oficial, pero los indicios apuntan a que Can Yaman y Francesca Chillemi podrían haberse casado en secreto durante las fiestas de Año Nuevo. ¿Una escapada romántica que terminó en el altar? Todo es posible en el mundo del corazón. ¿Será cierto? ¿Estamos ante la boda del año? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación y ha puesto de manifiesto el enorme interés que despierta la figura de Can Yaman. El efecto Can Yaman sigue intacto. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esta posible boda secreta a sus carreras profesionales? ¿Seguirán trabajando juntos en el futuro? ¿O preferirán mantener una distancia prudencial para proteger su relación? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí la información que tenemos por el momento. Mantendremos los ojos bien abiertos y seguiremos investigando para traeros cualquier novedad sobre esta posible boda secreta. Somos como sabuesos, no descansaremos hasta descubrir la verdad. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de una posible boda secreta entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Hemos analizado las pistas, los indicios y las especulaciones que rodean esta noticia. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no hay una confirmación oficial, hay varios factores que apuntan a que los rumores podrían ser ciertos. La verdad está ahí fuera. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado con nosotros de este salseo. Nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman y Francesca Chillemi se han casado en secreto? ¿Os gustaría que fuera así?
Dejadnos vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Queremos saber qué pensáis. Y para terminar, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Y recordad, aquí siempre os traemos la información más fresca y directa del mundo del corazón. Somos vuestra fuente de confianza. Y para terminar, me gustaría lanzar una pregunta al aire: ¿qué papel jugarán los fans en todo esto? Los fans de Can Yaman y Francesca Chillemi son legión, y sus reacciones a esta noticia han sido de lo más variopintas. Algunos se alegran por la posible felicidad de sus ídolos, mientras que otros se sienten decepcionados por no haber sido partícipes de este momento tan especial. ¿Cómo manejarán Can y Francesca esta situación? ¿Decidirán compartir su felicidad con sus fans, o preferirán mantener su intimidad a toda costa? El tiempo lo dirá. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. No os perdáis nuestro próximo vídeo, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Adiós. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios y compartir este vídeo con vuestros amigos. Hasta la próxima.